Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Esto es La Rusa Cocina y hoy vamos a preparar unas galletitas de nuez. La receta que vamos a preparar en el día de hoy es súper fácil de hacer, son unas galletitas de nuez que quedan súper crujientes, tienen el azúcar justa, no quedan ni demasiado dulces ni desabridas, así que los invito a que preparen esta receta conmigo. Los ingredientes que vamos a necesitar para esta receta son 250 gramos de harina leudante, o pueden usar harina 4 ceros o de todo uso y agregarle una cucharadita de polvo de hornear. 60 centímetros cúbicos de aceite, 50 gramos de azúcar, un huevo, ralladura de un limón y nueces cantidad necesaria. Lo primero que vamos a hacer, en un bowl vamos a poner el huevo, el azúcar y le vamos a agregar la ralladura del limón. Cuando ya tengamos todos estos ingredientes en el bowl, lo vamos a batir un poquitito. Le vamos a agregar el aceite. El aceite que yo estoy utilizando en este caso es aceite girasol, pero también pueden usar cualquier tipo de aceite neutro como aceite de maíz o de coco. Ahora vamos a integrar un poquitito estos líquidos y luego a esto le vamos a agregar la harina que la vamos a tamizar. Recuerden que si no tienen harina leudante o no quieren usar harina leudante, pueden usar harina 4 ceros o harina de todo uso y agregarle una cucharadita de polvo de hornear y va a ser lo mismo. Además de agregarle la harina, le vamos a agregar las nueces picadas y vamos a empezar a integrar bien esta masa. Vamos a formar un bollo, no es necesario que lo amasen, solamente vamos a formar un bollo. En el caso de que noten que a la masa le falta un poquitito de líquido, le pueden agregar un chorrito de leche, no pasa nada. A veces, dependiendo del tamaño del huevo, puede ser que nos lleve un poquitito más de líquido. Agréguenle leche y va a estar bien. Mientras yo voy formando el bollo, te recuerdo que si no estás suscrito al canal, podés suscribirte y activar la campanita, es totalmente gratis. Y así cuando yo subo un video nuevo te llega la notificación. Además, si te gusta el video, puedes darle un me gusta y compartirlo, así más personas pueden realizar esta receta y me ayudas a que el canal siga creciendo. Ahora sí, vamos a pasar el bollo que formamos a la mesada y lo vamos a estirar. Lo vamos a cortar en círculos o con el cortante que ustedes tengan. Si no, lo pueden cortar con el cuchillo en cuadraditos. Lo vamos a llevar a una placa aceitada y enharinada, enmantecada y enharinada, y los vamos a cocinar en un horno moderado a 180 grados por alrededor de 15 a 20 minutos o hasta que la base se haya dorado. No, miren cómo quedaron estas galletitas por dentro. Díganme si no le dieron ganas de prepararlas. La verdad que quedan súper crocantes y un gusto a nuez espectacular. Bueno, vieron que la receta era súper fácil de preparar. Estas galletitas de nuez son espectaculares para acompañar con un mate o un café. Espero que les haya gustado esta receta, que se animen y que la preparen, y si es así, que lo dejen abajo en los comentarios. No olviden que los comentarios siempre están abiertos para que dejen dudas, ideas para futuros videos, inquietudes, lo que ustedes quieran. Siempre estamos en contacto a través de los comentarios. Si no estás suscrito al canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita, así cuando subo un video nuevo te llega la notificación. Si te gustó esta receta, dale un me gusta y compartilo, así más personas pueden realizar esta receta y la comunidad de La Rusa Cocina crece
cada día un poquitito más. Gracias a todos los que día a día están del otro lado de la pantalla y me ayudan y me incentivan a que siga haciendo videos. Mil gracias a todos. En la casilla de descripciones del video abajo le voy a dejar todos los ingredientes que utilizamos para esta receta. Bueno, espero que hayan disfrutado muchísimo este video y nos vemos pronto con una receta nueva. ¡Chao, chao!